Buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que se están incorporando a esta transmisión a través de Zoom y de Facebook Live de Fundación Merced. Estamos en el segundo día de seminario, este espacio de reflexión que hemos construido con varios y varias colegas del sector. Y bueno, pues estamos en este segundo día en el que vamos a estar hablando de los espacios de participación ciudadana en dos ámbitos. Por un lado, el espacio, digamos, formal, ¿no? El regulado, el que está dentro del ámbito de lo legislado del Estado, que ya ahorita también nos hablarán más nuestros ponentes del día de hoy. A nombre de todas y todos los que formamos el grupo convocante, les queremos dar la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Recuerden, por favor, en el chat de Zoom o bien en el de Facebook, nos pongan todas sus preguntas, ¿no? Sus reflexiones, que eso enriquece muchísimo este espacio que vamos a compartir el día de hoy con tres grandes personalidades. Una de ellas está por integrarse, pero acá tenemos a dos grandes colegas y amigos que me voy a permitir presentar en este momento, leyendo brevemente su semblanza. Tenemos por un lado a Sandrine Molinar. Sandrine, muchas gracias de tenerte acá. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Institut d'Etudes Politiques de Reims, Francia. Cuenta con una maestría también en Geografía Urbana por la London School of Economics. También tiene más de 18 años de experiencia laboral en planeación estratégica y prospectiva, diseño de políticas públicas, en urbanismo, participación ciudadana, programas de rendición de cuentas y en plataformas ciudadanas de incidencia pública. Actualmente ella es directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León AC, con el que ha desarrollado y liderado varias iniciativas importantes desde el Consejo y del Consejo, desde el diseño y hasta la creación, así también hacia la maduración, como la creación de la plataforma de rendición de cuentas Alcalde Cómo Vamos, la creación de la coalición anticorrupción, una plataforma de incidencia política civil en temas de combate a la corrupción, y la creación de ICO, Centro de Innovación e Impacto Social. Sandrine, un placer tenerte acá y poder compartir este espacio contigo. También tenemos hoy a Carlos Chávez Becker, amigo y colega también de Fundación Merced y de todos los que estamos acá el día de hoy. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, es adscrito al Departamento de Procesos Sociales, es miembro y cofundador de la Red de Estudios sobre Desempeño Asociativo, es coautor también del libro Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, coeditor de los libros Sociedad Civil Rural en México y Acción Colectiva y Organizaciones Rurales en México. También es coautor del Protocolo para la Evaluación de Asociaciones. Actualmente coordina los proyectos de investigación Gobernanza Rural en México y Atlas de Gobernanza en México. Ha sido consultor de instituciones como la OCDE, la GIZ, el PNUD, UNFPA, IECM, también de Fundación Merced, entre otras instituciones. Es también exalumno de la Academia de la Gestión de la Gobernanza Global, auspiciada por el Instituto Alemán del Desarrollo del Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo, y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Groningen, Holanda y Carleton en Canadá. Bienvenido, Carlos, un placer tenerte aquí en este espacio. Y pues vamos a entrarle de lleno porque la conversación pinta muy interesante, sobre todo en un contexto complicado, ¿no? Como el que estamos viviendo, bueno, siempre lo hemos vivido, ¿no? En general, pero conforme cambian las administraciones, también cambia la dinámica, ¿no? La lógica de la construcción y de estos espacios formales para la participación ciudadana, pero para estar todos digamos, en un piso común, me gustaría plantearles esta pregunta. ¿Cómo
desde ustedes, ¿no? Desde su experiencia y también desde todo los diferentes ámbitos académicos en los que han participado y los proyectos que han desarrollado, ¿cómo se definirían los espacios formales de participación ciudadana? ¿No? Porque de pronto podemos identificar, pues, espacios como los más obvios, ¿no? Como el ejercicio al voto, ¿no? Que es como el más común, el más cercano que tenemos, pero hay muchísimos otros más, entonces nos gustaría empezar con esa pregunta. ¿Cómo los podríamos definir? ¿Quién quiere empezar? Sandrine. Carlos, no sé si quieres empezar, ¿no? Pues mira, Araceli, creo que es una pregunta interesante porque en realidad tendríamos que preguntarnos eh, precisamente como que si vamos a hablar de espacios donde se formaliza la participación del ciudadano en lo individual o, por ejemplo, del ciudadano que ya esté organizado a través de asociaciones. A mí me gustaría como plantear un poquito el escenario de Nuevo León, que pudiera ser distinto de otros estados, pero aquí en Nuevo León por muchísimos años hubo un frente ciudadano que se llamó el Foro Libre y Democrático, que impulsó la creación de una ley de participación ciudadana muchísimo tiempo. Y lo que es interesante es que siempre que se avecinaban cambios políticos, una renovación del Congreso, etcétera, pues volvían a poner el tema en la mesa, se acercaban, había mesas de trabajo en el Congreso para aprobar esta ley y pues no pasaba nada, ¿no? Entonces, pues había un interés ciudadano muy manifiesto, era un grupo muy importante de muchas personas, muchos activistas, muchas organizaciones, pero sus demandas no llegaban, ¿no? Y en el 2015, cuando Nuevo León elige a su primer gobierno independiente o sin partido, vamos a llamarlo así, pues estas organizaciones pues agarran un segundo aire y dicen, pues ahora es cuando, ¿no? Vamos a presionar. Entonces, en el 2016 se aprobó una ley de participación ciudadana en Nuevo León y creo que de alguna manera, hablando de espacios formales para la participación de la ciudadanía, pues está interesante lo que plantea esta ley, ¿no? Porque te define de alguna manera cómo van a estar las interacciones o cuáles son los canales de interacción entre el gobierno y la ciudadanía de Nuevo León. Entonces, por ejemplo, el artículo 3 de la ley habla de ciudadanos y habitantes, lo cual también es una distinción interesante, ¿no? Pero reconoce el derecho de habitantes del Estado que no forzosamente tienen la ciudadanía a participar. Y lo que la ley dice es que la participación ciudadana es un derecho que se puede manifestar de la siguiente manera, que es intervenir y participar individualmente o colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. Entonces, como que define la participación ciudadana como este derecho de participación en decisiones públicas, que pues, obviamente son decisiones que suelen afectar a todos los que residen en el estado de Nuevo León, ¿no? Y también especifica que esta participación debe de contribuir a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de normas que regulan las relaciones en la comunidad. Entonces, también está interesante que especifica un poquito más que los ciudadanos participan en asuntos de interés general y también en definir normas que regulan nuestras relaciones dentro de la comunidad. Y bueno, yo creo que esto es un tema interesante, es un marco general. Sin embargo, lo que también es interesante es que la misma ley en Nuevo León creó una serie de instrumentos que pretenden abrir un abanico de posibilidades de participación a la ciudadanía de Nuevo León, ¿no? Se habla de las asambleas ciudadanas, se mencionan los órganos de representación ciudadana que menciona la ley, y pues obviamente hay una serie de estas herramientas, ¿no? Consulta popular, consulta ciudadana, iniciativa popular, audiencia pública, contralorías sociales, presupuesto participativo y la revocación de mandato. Entonces, vamos a decir que de alguna forma queda muy establecido en la ley estos diferentes canales de participación. Entonces, esto se vivió en su momento como una gran victoria de la ciudadanía, eh, y a lo largo de los años hemos tenido un cierto desencanto porque el Estado tenía 180 días para
emitir un reglamento a esta ley y pues el reglamento nunca salió. Los municipios, algunos municipios también, todos los municipios tenían esta obligación de adecuar sus reglamentos municipales. Algunos municipios lo hicieron de manera parcial o completa y solamente en algunos casos podemos ver que ahí sí un avance muy tangible, ¿no? Un municipio como el municipio de San Pedro Garza García, que abrió mucho ese tema del presupuesto participativo, pues diseñó herramientas bastante sofisticadas para ponerlo en marcha y sí se manifiesta en una participación activa de los ciudadanos de este municipio que presentan propuestas, proyectos, se votan, se exponen públicamente para que la gente los conozca. Entonces, vamos a decir que ha sido un poco desigual. Hay municipios donde no pasa absolutamente nada y otros municipios donde sí. Y también yo quisiera entrar un poquito a lo que querían discutir en este espacio que si esta ley sirve para promover la participación ciudadana. Y yo creo que ahí podríamos entrar en una discusión del huevo o la gallina, ¿no? Que es primero que si la participación o la ley. Yo definitivamente no creo que las leyes incentiven algo que no esté presente desde antes. O sea, me parece que si no hay desde los ciudadanos en lo individual un deseo de participar y sobre todo un convencimiento de que su participación puede incidir en lo público, pues realmente probablemente no va a haber una participación tan nutrida. En Nuevo León está interesante, levantamos una encuesta desde Consejo Cívico en nuestra iniciativa Cómo Vamos Nuevo León. Una vez al año se hace una encuesta que se llama Así Vamos, que mide un poquito la percepción ciudadana de la calidad de servicios públicos, de la calidad de los gobiernos, si se sienten o no avances en los temas estratégicos. Y una de las preguntas que hacemos a los ciudadanos es, ¿qué tanto sientes que tu participación puede influir en las decisiones de gobierno? Y realmente ahí las respuestas de la ciudadanía no son todavía tan alentadoras, ¿no? Hay un porcentaje no tan importante de ciudadanos que sienten que sí pueden influir algo o mucho en las decisiones de gobierno. Y creo que esta percepción generalizada es probablemente lo que desincentiva que muchos ciudadanos se acerquen a estos mecanismos formales, los conozcan y deseen participar. Y por otro lado, en Nuevo León también, al inicio de la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, hace 6 años, había una oficina como estratégica, una oficina que lideraba el licenciado Fernando Elizondo en ese entonces, y se decidió hacer un mapeo de todos los consejos ciudadanos que existían. Yo creo que censaron 146 consejos de participación ciudadana simplemente en la administración estatal. No te estoy hablando ni siquiera de los municipios. Entonces, cuando hicieron este censo, pues se dieron cuenta que de estos 146, muchos habían sesionado en años anteriores, a lo mejor una vez en todo el sexenio anterior, y que realmente no eran espacios efectivos para la participación. Entonces, yo creo que esa es una conclusión que también tendríamos que poner sobre la mesa, decir, bueno, las leyes pueden crear muchas herramientas para participar, pero si en manos del gobierno todo esto recae en una simulación o simplemente un acto para hacer como que tenemos estos espacios de participación ciudadana, pero estos espacios no están operando, pues entonces yo me cuestionaría un poco si estos mecanismos formales para la participación son efectivos. Y te podría dar un ejemplo muy concreto, porque en Nuevo León lo estamos viviendo de cerca desde el Consejo Cívico y en la plataforma de la Coalición Anticorrupción, que es estos espacios ciudadanos que existen en el sistema estatal anticorrupción. En Nuevo León hay 3 espacios de participación de ciudadanos. Uno se llama el Grupo Ciudadano de Acompañamiento, es un grupo que se constituye con representantes de 7 representantes de la ciudadanía que asesoran o ayudan al Congreso del Estado, a los diputados, a definir una convocatoria y a entrevistar perfiles para integrar lo que es el comité de selección del sistema estatal anticorrupción, ¿no? El comité de selección, otro organismo con 9 ciudadanos que pueden participar ahí, y este comité de selección selecciona a su vez a 5 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana, que es la instancia de participación y de representación de la ciudadanía en el sistema anticorrupción. En Nuevo León, en los hechos, en la teoría tenemos una ley de sistema estatal anticorrupción de avanzada, cuando la logramos promulgar
muy de la mano ciudadanía y Congreso. Hubo mucha expectativa por ser una de las leyes más de mayor inclusión de la ciudadanía. En los hechos, estos espacios fueron completamente capturados y cooptados por los partidos políticos, y estos partidos políticos, a través de los ciudadanos que se nombraron en estas instancias de participación, lograron deshabilitar o desarticular por completo la participación ciudadana en el sistema estatal anticorrupción. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho en lo formal, en formalizar espacios para la participación de la ciudadanía, pero yo cuestionaría un poquito que si las intenciones desde el gobierno no son realmente de crear las condiciones de una nueva gobernanza, difícilmente estos espacios formales van a cumplir el fin que en la teoría buscan, ¿no? Entonces, yo terminaría mi primera participación con esta primera idea de reconocer que tenemos una formalidad en muchos estados del país y unas leyes muy perfectas, muy bonitas, que en teoría nos permitirían a los ciudadanos acceder a muchos espacios de tener voz y participación en las decisiones públicas. En los hechos, creo que todavía no estamos donde deberíamos de estar, y muchas veces caemos más en un ejercicio de simulación que en una realidad de una cogobernanza o la creación de una nueva gobernanza y de una toma de decisiones conjuntas. Ujú. Muchas gracias, Andrín. Justo pones dos puntos muy importantes sobre la mesa, ¿no? O sea, el tema de la simulación. Primero, por un lado, la parte de la percepción, ¿no? Desde la ciudadanía hacia el ejercicio, pues, de las fuerzas políticas, ¿no? De las diferentes instituciones, etcétera, que al final, bueno, eso es un incentivo, pero por otro lado pones este dedo en la llaga fuertísimo, ¿no? Es verdaderamente un espacio de participación, no se vuelve un ejercicio de simulación, y hacia ahí vamos a ir también orientando la discusión. Pero ahorita, volviendo a la pregunta, que ya todo esto que ya sentaste, ya pusiste en la mesa, Carlos, ¿tú qué opinas sobre esto y sobre cómo definiríamos estos espacios y esto que también nos comenta Sandrine? Este, bueno, a mí me parece que varias de las cosas que señala Sandrine ayudan a construir una definición operativa de los espacios o los dispositivos o mecanismos de participación ciudadana con un carácter más formal, más institucionalizado. Eh, yo creo que debemos hacer un par de distinciones. La primera es el momento del diseño de la política pública, en este caso el momento de la creación, de la puesta en marcha, la materialización de un deseo. No sabemos si existe el deseo o no, pero al menos narrativamente por parte de los actores públicos una narrativa en favor de la participación ciudadana. Y otro momento es cuando realmente se pone en práctica o no esa narrativa. Entonces, yo creo que primero el análisis lo podemos hacer desde el momento del diseño, y ahí creo que incluso desde ahí hay algunas limitantes y hay algunos cortes que tenemos que ir haciendo para evitar que consideremos que todo es participación ciudadana y que todo está formalizado y que todo entra en esta bolsa analítica. Yo lo primero que diría es que estamos hablando de la creación de una red. Yo le he llamado en otros espacios, le he llamado en otros, en algunos de los artículos y libros que he publicado, le he llamado la constelación de mecanismos de participación ciudadana institucionalizada. Y entonces, tal como dice Sandrine, que me parece muy interesante el caso de Nuevo León, que no conocía, tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel municipal, se habla, al menos desde la ley, que existen un montón de mecanismos de participación ciudadana disponibles para la incidencia pública por parte de la ciudadanía.
hasta hace unos cuantos años esto a nivel federal era reconocido, pero no se sabía bien a bien de qué tamaño era esta constelación hasta que Gobernación y el PNUD se pusieron a trabajar y sacaron hicieron un proyecto que derivó en el reconocimiento de 329 mecanismos de participación ciudadana. Y muchos académicos y muchos activistas tuvimos que entrarle al quite porque estos cuates al principio querían meter todo en esa bolsa, ¿no? Y había buzones, había ferias, había correos electrónicos y les decíamos, no, 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 a ver, eso no es participación ciudadana, eso son otras cosas, son otras cosas. Entonces, digamos, esos son el tipo de límites que se han empezado a imponer. Pero igual en el diseño hay problemas. Por ejemplo, en Guanajuato, nuestra querida colega Citlali Tobar, con colegas de la Universidad de Guanajuato, también están haciendo el ejercicio que comentaba Sandrín, de buscar cuántos mecanismos, cuántos consejos, cuántos espacios formalizados de participación ciudadana existen. Y aparecieron un montón, también aparecieron arriba de 100, no es cierto, en Guanajuato aparecieron 58. Pero el problema es que, por ejemplo, más de 30 tenían un solo representante de la sociedad civil o de actores no gubernamentales frente a un montón de actores gubernamentales. Entonces era en muchos casos, o no los reunían o tienen un solo representante de organizaciones de la sociedad civil. Entonces son una tomadura de pelo, ¿no? Nada más la palabra a mí simulación me gusta para describir este asunto. Pero después te vas a los datos del INEGI, por ejemplo, y en 2020 el INEGI reportaba que a nivel municipal existen cerca de 20,000 mecanismos de participación ciudadana institucionalizada, ¿no? En estos censos que hace el INEGI sobre municipios y estados. Entonces, ahí está la constelación, ¿no? Que está, digamos, este gran entramado. ¿Qué característica tienen todos estos mecanismos? Y este es algo muy importante porque tiene un peso político muy, muy importante. Todos estos mecanismos están presentes en leyes o en documentos normativos. Existen jurídica, institucionalmente, de manera formal. Tienen, por lo tanto, cierta característica de permanencia y tienen cierta característica de durabilidad. Por eso están más asociados, insisto, sigo manejando mi análisis en el nivel del diseño, ¿no? De la pretensión narrativa normativa de lo que se busca explícitamente con este entramado, con esta constelación. Entonces, toda esta constelación se supone que funciona para contribuir, para enriquecer, para fortalecer el proceso de la política pública y para el involucramiento de la ciudadanía en ese proceso, ¿no? Entonces, un poco, digamos, yo diría, estos son los primeros grandes elementos de definición. Desde la parte del diseño. Ahora, ya cuando te vas a la otra parte, ya la implementación, pues entonces ahí sí ya tienes que ir caso por caso, porque primero que nada tienes que definir qué es participación efectiva, cuándo vamos a considerar participación efectiva y cuándo no. Y en función de esa definición de participación efectiva, entonces tienes que valorar cada uno de los espacios, ¿no? Y además eso todo un reto heurístico, porque los espacios cambian también conforme cambian las administraciones, por ejemplo, cambian los servidores públicos que están a cargo de esos mecanismos. Yo lo último que diría en esta primera parte, que es de definición, diría que la característica es que están conformados por actores gubernamentales y no gubernamentales.
están orientados a procesos deliberativos y en algunos casos de diálogo, tienden históricamente hacia procesos cogestivos, aunque, insisto, la realidad nos muestra otras cosas, pero tenderían o deberían tender paulatinamente hacia procesos más bien de corte cogestivo. Y básicamente, ¿no? Esos son, digamos, los elementos de definición que diría. Por eso, consejos consultivos, comités, foros, mesas, son algunas, digamos, de las expresiones formales de estos espacios más formalizados de participación ciudadana. Muchas gracias. Y con esto que comentan, creo que podemos concretar siguientes preguntas. Su intervención, que en este ejercicio en Nuevo León se hacía la distinción, por ejemplo, entre ciudadanos y habitantes, ¿no? Y la siguiente pregunta que tenemos también para esta mesa es: ¿cómo es que la ciudadanía accede a estos espacios, ¿no? Que además tienen este tinte de permanentes, ¿no? Como lo comentaba Carlos, porque bueno, desde su diseño, pues más o menos así están planteados. Pero creo que esta distinción es importante, ¿no? Porque por un lado, digo, no sé si en el resto de las otras legislaciones para estos espacios se hace esta misma distinción, pero pues atañe este punto a las dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿quiénes son los ciudadanos, ¿no? O las ciudadanas, la ciudadanía, mejor dicho, para usar un lenguaje incluyente, no sexista. ¿Quién es la ciudadanía que tiene acceso a estos espacios? ¿Y cómo es que accede a ellos, ¿no? ¿Y por qué habría que hacer esta distinción entre ciudadanía y habitantes de determinada, pues, localidad, región, ¿no? ¿Quién quiere lanzarse? Mira, Ana, para puntualizar, por ejemplo, porque la ley de Nuevo León sí establece un poquito esta distinción entre lo que llaman ciudadanos y habitantes. Básicamente, el ciudadano es aquella persona que accede pues, al ejercicio de sus derechos ciudadanos a los 18 años y que obviamente es mexicano de nacimiento. Está interesante porque incluso en Nuevo León, en muchas convocatorias donde se invita a la ciudadanía a participar, en ciertos procesos, establece esta diferencia y esta discriminación entre el ciudadano mexicano por nacimiento y el ciudadano mexicano por naturalización, que no tiene derecho de participar en esos procesos. Eso es algo que este año fue muy interesante. Había un par de jóvenes, dos mujeres que estaban compitiendo para una diputación local. La titular era mexicana y su suplente era mexicana por naturalización. Y entonces cuando se presentan a la Comisión Estatal Electoral para el registro, les niegan el registro a la suplente y pues se fueron a juicio y lo ganaron. Ya se les reconoció que cualquier mexicano, independientemente de que si nació o no en el territorio nacional, debe de tener los mismos derechos. Pero básicamente se establece esta diferencia en Nuevo León entre aquel que es un habitante del estado, es decir, alguien que tiene un permiso de residencia y de vida aquí en el estado de Nuevo León, y aquel que tiene la ciudadanía y que esta ciudadanía te abre un acceso a diferentes tipos de participación, básicamente. Ese es un debate que se ha dado en muchos otros espacios geográficos. Recuerdo perfectamente la Unión Europea hace probablemente 25 años, cuando se hablaba de la ciudadanía europea y a qué tipo de derechos te habría en los diferentes países. Son espacios, son discusiones que se dan en muchos países, pero que en general terminan cayendo en lo mismo de tener una ciudadanía que normalmente a los 18 o 21 años, dependiendo de la edad de mayoría legal para ejercer el voto, te abre el derecho a participar en diferentes espacios. Esto, pues, finalmente también discrimina un poco la participación de niños, niñas y adolescentes, que está reconocida, por ejemplo, en una ley federal y en leyes estatales, donde también se debería de poder escuchar la opinión de estos niños, niñas y adolescentes. Nosotros lo vivimos bastante. Nuevo León fue uno de los pocos estados
que no abrió las escuelas a las clases presenciales hasta recientemente, hasta prácticamente tenemos un mes que se pudo regresar de manera presencial a las aulas. Y durante todo ese tiempo estuvimos defendiendo precisamente que las decisiones se tomaban desde un punto de vista adultocéntrico sin jamás haber consultado a los jóvenes sobre cómo estaban viviendo el encierro, ¿no? Entonces, es un ejemplo de donde hablamos de espacios de participación ciudadana, pero que están muy reservados a un grupo de la población que es el grupo adulto con una nacionalidad que les permite el acceso a estos espacios. Entonces, dejaría ahí el comentario para escuchar a Carlos sobre este tema. Gracias, Sandrine. Muy importante, ¿no? Este tema justo de tomar en cuenta a los otros sectores de la población, ¿no? Y dejar un poco el perfil adultocéntrico, ¿no? Que además permea todo lo que en el ámbito en el que estamos. Carlos. Sí, yo creo que no sé si volitivamente, pero este proceso de amplificación de la participación ciudadana, que no es exclusivo de México, sino que es un proceso más global, pero no sé si en el caso mexicano volitivamente, de manera, digamos, planeada, uh, se orientó a fortalecer y, digamos, a amplificar la posibilidad de participación de actores más bien de corte colectivo. Al menos de lo que yo he estudiado y de los espacios que he visto de manera un poquito ya más global, pues sí, para participar en esos espacios tienes que tener un trabajo colectivo y tienes que tener un soporte colectivo por parte, digamos, de organizaciones, cierto reconocimiento, cierto prestigio en términos, digamos, del sector en donde estás trabajando. Digamos, la participación o la pertenencia a estos espacios no está abierta, aunque, digamos, a nivel legal sí está abierta, ¿no? La posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana participen en estos espacios. En términos prácticos, pues realmente no está abierto a que cualquier ciudadano se integre a estos espacios. Creo que esa forma de haber diseñado todo este entramado tiene pros y contras. Insisto, no estoy seguro que lo hayan hecho de manera voluntaria, pero realmente así funciona. Te vas sector por sector y creo que así funciona. Yo pienso, por ejemplo, en el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento a las actividades de la SOSC, en donde yo fui representante 3 años, y realmente para poder ingresar a ese consejo tienes que tener este soporte, conocer, digamos, cierto grado de reconocimiento en el ámbito, en el sector, por parte de organizaciones, y después pues pasas el filtro que impone la comisión de fomento, ¿no? Estoy hablando de un caso en específico, pero si te vas sector por sector, me parece que ocurre así en muchos ámbitos, ¿no? En el tema ecológico, por ejemplo, en temas de juventud, en temas, no es tan sencillo que llegue un ciudadano o una ciudadana y se integre al espacio formal y ya participa. Entonces, insisto, creo que hay pros y contras en este diseño, pero esto viene, me parece, hasta cierto punto como un legado de pues de la política de corte más corporativo que se ha en la historia del desarrollo político, del desarrollo de la acción colectiva en México, ¿no? Y no, hasta cierto punto no podría haber sido de otra forma. Ahora,
ya teniendo ese reconocimiento, me parece que sí es muy importante, entender que las organizaciones son un vehículo pues, fundamental, ¿no? ONGs, OSC, o como queramos denominarlas, sí son un vehículo fundamental en muchísimos de estos casos porque son las que ofrecen este soporte y son las que ganan, digamos, cierto prestigio institucional y son las que, de las que emana la legitimidad necesaria y suficiente como para proponer personas que participen en estos espacios. Entonces, ahí hay un carácter, digamos, ambivalente en el sentido de que se invita a individuos, porque al final son individuos los que participan, pero tienen un carácter en muchos casos representacional de sector o de organización. Entonces, pues ahí sí es una cosa sobre la que hay que trabajar. Y también en el diseño se plantea mucho esto, ¿no? Que es cuál es el procedimiento de integración. La gran mayoría de los mecanismos que conocemos, al menos a nivel federal y en algunos casos a nivel estatal, siguen siendo por invitación de la autoridad, de la materia. Entonces, sí importa este prestigio, esta legitimidad organizacional, sí pesa, pero no es del todo determinante. Pues sí también pesan otras cosas, ¿no? Nos hemos visto casos, por ejemplo, en turismo, por ejemplo, no quiero balconear muchos casos, pero en algunos lugares hemos visto pues, que sí pesan los amiguismos y que pesan mecanismos poco transparentes de integración. Totalmente, totalmente. Y es un poco también de la discusión que traen varios asistentes en el chat, ¿no? Un poco justamente de cómo le podemos dar seguimiento, de cuáles son estos, pues digamos, este discurso, por un lado, contradictorio, ¿no? Están estos, hablando específicamente de los espacios, están estos mecanismos, están planteados de esta manera, pero no todo mundo puede acceder a estos espacios, empezando porque no, o sea, no puede ser solamente un ciudadano de a pie que va y hace este ejercicio muy puntual, ¿no? Y yo, en varios espacios y en seminarios, en varios lugares donde hemos trabajado este tema, la contesto con una metáfora, la metáfora típica de la izquierda, del debate interno de la izquierda en los últimos, al menos en los últimos 150 años, ¿no? Que es revolución o reforma. Y a mí me parece que frente a esta pregunta, pues sí tenemos que dar una respuesta contextual y adecuada al momento en que vivimos. Me parece que sí hay, y se desprenden varias cosas, varios aspectos importantes en este debate. El primero es que tenemos que reconocer, y de nuevo, insisto, contextualmente hablando, tenemos que reconocer que la democracia mexicana es muy jovencita, muy joven. Y nuestras actitudes democráticas todavía están en pañales, nuestra conducta democrática está en pañales. Si ni siquiera hemos desarrollado del todo una actitud de compromiso cívico democrático con un proceso básico que es la elección de autoridades, y todavía nos cuesta trabajo tener, digamos, una cierta mecanización de ese proceso, pues mucho más difícil es pensar que los procesos de democracia participativa y deliberativa ya están decantados, ¿no? Para eso todavía nos falta mucho más. Yo en este tema siempre hablo de la necesidad de construir sujetos de gobernanza.
¿Y qué es un sujeto de gobernanza? Son las personas que paulatinamente van comprendiendo que la utilidad y la profundidad que estos espacios pueden ofrecer, pueden tener, siempre y cuando se utilicen de manera adecuada. Y sobre eso tenemos que aprender todos, no solamente los servidores públicos, que sí, verdaderamente en muchísimos casos son un desastre, pero también en muchos casos, también lo hemos documentado en muchos momentos, pues también los otros participantes, los participantes no gubernamentales, dígase organizaciones de la sociedad civil, académicos, representantes especializados, expertos y lo que sea, tampoco sabemos utilizar estos espacios del todo, no sabemos en muchos casos para qué sirven, cómo mejorarlos, los convertimos en palestras más para poner nuestras ideas y reproducir nuestro discurso, nuestra narrativa, que realmente como un espacio de intercambio, de persuasión, en el que los argumentos técnicos, digamos, son los que florecen. Poco a poco tendremos que ir aprendiendo en eso, y por eso creo que hay una labor muy importante en la construcción de sujetos de gobernanza. Tenemos todos que deconstruirnos como sujetos de gobernanza. Pero regresando a la respuesta sobre la revolución o la reforma, yo lo que diría es que a pesar de que hay voces cada vez más fuertes, y particularmente a nivel federal en esta administración a partir de 2018, que dicen, ya, esto no funcionó, esto no sirvió, y entonces tenemos que reinventar completamente el entramado de participación ciudadana. Habemos muchas personas, digamos, una masa crítica conformada por académicos, activistas, gente que trabaja o que trabajó en el gobierno, en organizaciones intergubernamentales, que decimos, no, a ver, espera. Sí, es importante que haya un proceso de mejora, porque en muchos casos la simulación, el patrimonialismo y prácticas clientelares se siguen reproduciendo en estos espacios, pero es una gran ventaja que al menos como propósito, en términos de ley, ya estén presentes. Yo lo que digo es, ya tenemos este enorme entramado de espacios funcionando, esta constelación de espacios, insisto, fíjense los números, 330 a nivel federal, en el estado de Nuevo León, dijo Sandrine, 140, me parece que es un número interesantísimo. Nosotros lo que veíamos que decía en Guanajuato, 58. En el sector, a nivel estatal, en el sector, en el tema ambiental, mis colegas que trabajaban en su momento en el PNUD, ellos localizaron 218. Entonces, a nivel estatal estamos hablando de, yo diría que arriba de 1000 espacios que están en leyes, insisto, están en leyes. Y después, si te vas al tema municipal, te encuentras con unas cosas interesantísimas como los consejos de cambio, los consejos municipales de cambio climático. ¿Quién se iba a imaginar que existían esos bichos raros ahí dando guerra, no? Entonces, es un verdadero entramado, y el entramado ahí está. Que funcione o no, ese ya es otro tema. Entonces, en la discusión sobre revolución o reforma, yo digo, yo soy reformista. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que funcionen. Hay que reconocer que es un triunfo ciudadano el que se haya creado esa estructura jurídico-institucional. Ahora hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, el punto está en hacerlos funcionar, en paulatinamente hacerlos funcionar, mejorarlos, evaluarlos. Ahí hay un tema muy importante que es un tema pendiente, que es la evaluación de los mecanismos. Estos también tienen que ser evaluados, porque, como dice Coneval, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no?
para utilizar el eslogan de Coneval. Entonces, bueno, desde esa perspectiva creo que hay que evaluarlos y hay que estarlos observando y discutiendo paulatinamente y permanentemente, ¿no? Entonces, a mí me parece que la discusión creo que sería por ahí. Esta idea de la tabla rasa, pues a mí sigue sin convencerme, porque el grave problema de esto es que enfrente está el vacío, está el precipicio. Y si nosotros desestructuramos esta estructura que medianamente comienza, digamos, a parecer, a estar presente, nos quedamos sin nada. Y hay que entender el valor de esta estructura. Con eso termino para darle la palabra a Sandrine. Hay que entender el valor de esta estructura. La política democrática de carácter electoral está muy desprestigiada, está muy golpeada, y los actores que participan en esa política electoral están muy cuestionados. Entonces, frente a eso, pues, tenemos esta estructura que funciona en periodos no electorales, que funciona con un mecanismo mucho más deliberativo, que trata de darle sustento a la participación ciudadana desde un enfoque mucho más estructural. Si nosotros cortamos eso, estamos quitándole un pie al entramado democrático de este país y nos vamos a quedar solamente con lo que digan los partidos políticos, que a mí me parece eso es un riesgo en términos de gobernabilidad democrática. Araceli, yo coincido con lo que dijo Carlos. El punto medular creo que efectivamente es la juventud de la democracia mexicana. Yo creo que estrictamente no podríamos decir ni siquiera que llega a los 30 años cumplidos, ¿no? Y me parece que todavía es más joven que esto. Tal vez en algunos estados hubo ciertos movimientos más precoces, pero vamos a decir que es un fenómeno muy joven. Y entonces creo que también tendríamos que platicar un poco de los temas estructurales que incentivan o desincentivan la participación en México, pero para dar ejemplos como muy concretos, ¿no? Hay todavía muchos caciquismos muy locales. Nosotros lo vemos, por ejemplo, las juntas de vecinos. A veces platicamos con presidentes de juntas vecinales y nos dicen, "Ay, estoy cansadísimo, llevo 30 años de presidente de la colonia, pero nadie le quiere entrar. O sea, no puedo soltar el cargo porque organizamos elecciones y nadie se presenta". Entonces, por un lado, está un poquito esta comodidad de decir, ay, pues el señor fulano de tal o la señora fulana de tal me representa, él aceptó el cargo, es un chorro de chamba, le está dedicando tiempo, pues qué bueno que le siga a él, ¿no? O sea, sin darnos cuenta que en estos pequeños espacios muy cercanos al ciudadano, de repente replicamos esquemas pues arraigados tal vez en la cultura de decir, bueno, que un mismo partido gobernara el país por 70 años, ¿no? De decir, bueno, pues que nos presida el mismo presidente por 30 años, ¿no? Entonces, creo que también los ciudadanos nos tenemos que dar cuenta que hay ciertas instancias que son instancias muy buenas para empezar a practicar este músculo de la participación. Están, por ejemplo, los famosos consejos escolares, ¿no? De padres de familia, docentes, directivos en las escuelas, que también nos permiten, nos abren estos espacios de participación y donde podemos empezar como a ejercer estos espacios también de diálogo, de consenso, que creo que esa es otra capacidad o habilidad ciudadana de la cual carecemos mucho. Tendemos a caer en la confrontación y en la en la confrontación de ideas, pero la construcción de consensos y de acuerdos es algo súper complejo y a veces no aprendemos esto. Creo que también se tendría que pensar en cómo vamos precisamente creando estas habilidades ciudadanas. El sistema escolar podría ser una súper oportunidad de ir poniendo esto sobre la mesa. Hay modelos educativos como el modelo constructivista, por ejemplo, que busca que los niños aprendan al trabajo del equipo, la colaboración, y entonces tú puedes crear también estas instancias en el salón de clases de diálogo. Pon a los niños a platicar o a dialogar o a construir consensos para que vayan aprendiendo, ¿no? Poco a poco estas habilidades que son esenciales para el ciudadano.
Hay otro tema estructural que sí o sea, me parece que hay una brecha entre quienes pueden participar como un acceso a un cierto privilegio o un lujo y quienes de plano no pueden participar, ¿no? Aquí en el área metropolitana de Monterrey, me imagino que muchas ciudades mexicanas viven las mismas condiciones, pues hay muchos ciudadanos, una gran mayoría, que se levantan a las 4:30 de la mañana para poder tomar un transporte público que es malo, tardadísimo, a las 5:30, llegar a su trabajo, terminar una jornada laboral extenuante, 6 días a la semana, regresan a su casa a las 8 de la noche y pues sinceramente yo sí quisiera encontrarles excusas a estos ciudadanos para cuando llegan a las 8 de la noche cansadísimos, que no tengan el tiempo forzosamente de buscar además un espacio de participación ciudadana, ¿no? A lo mejor pudieran tenerlo en su empresa, por ejemplo, los sindicatos en algún momento fueron espacios muy democráticos de participación. No sé si en México lo podemos afirmar tal cual, pero en muchos países la participación sindical fue un espacio sumamente importante de construcción de derechos para muchos trabajadores y era pues una oportunidad también dentro del lugar de trabajo de tener acceso a un espacio de representación. Pero pues yo creo que estructuralmente tendríamos que cuestionarnos un poco. México es uno de los países donde la población tiene las jornadas más largas de trabajo, tenemos el periodo vacacional pagado el más corto a nivel de toda la OCDE, y yo creo que hay que encontrar también espacios para que los ciudadanos puedan participar. Nosotros es muy común ver, por ejemplo, que te convocan a una consulta sobre la modificación de un plan de desarrollo urbano, que es un tema que a los vecinos les puede interesar porque pues obviamente pudiera afectar o beneficiar tu colonia, que haya planes para construir una autopista cerca de tu casa, etcétera. Pero te convocan a estos espacios a las 11 de la mañana un día entre semana, ¿no? Es muy común en la administración pública. Entonces también, pues digo, las personas que trabajan, pues a veces difícilmente pueden conseguir un permiso. Entonces ahí es donde yo digo que se crean brechas, porque realmente quienes participamos somos personas que tenemos acceso a un cierto privilegio dentro de nuestras condiciones de vida, de trabajo, de estudio, etcétera, que nos permite participar como un lujo y un privilegio. Entonces, yo creo que también habría que analizar esto como a nivel estructural podemos o no, y regresar también al tema de la simulación, ¿no? Al final del día hay espacios que se abren, aquí en Nuevo León es muy común que haya mesas de consulta en el Congreso para nuevas leyes, en los municipios, para planes municipales, etcétera. Pero o sea, ¿qué tanto realmente es más un espacio que se abre para la foto y para, pues realmente porque nos queremos ver bien progresistas cuando estamos en el gobierno y decir que abrimos espacios para la participación? ¿Qué tanto los comentarios y las aportaciones de la ciudadanía en estos espacios están realmente tomados en cuenta? Yo lo cuestionaría un poco. Nosotros en la experiencia de cabildeo que tenemos desde Consejo Cívico, nos hemos dado cuenta que realmente tú incides en pláticas uno a uno con el líder de la comisión que está encargado de redactar una ley. O sea, ahí es donde realmente puedes intercambiar puntos de vista. En las mesas, pues participan a veces 40 personas dando una opinión, la entregas por escrito, pero luego entra a la caja negra de la comisión que dictamina y no sabemos realmente qué tanto estén tomadas en cuenta o no las aportaciones de los ciudadanos. Entonces, ese tema de la simulación, pues desgasta mucho a la ciudadanía, cansa y desmotiva la participación. Entonces, dejaría mi aportación en ese tema hasta ahí por el momento. Totalmente de acuerdo con ambos y de hecho varias personas de nuestro chat también están de acuerdo, ¿no? Y contribuyendo a la reflexión, ¿no? Y un poco una pregunta que surge de manera, pues, de diferente, planteada distinta, pero en nuestro chat es, o sea, al final con este panorama, ¿no? Tan complicado, ¿no? Y creo que esto que dijiste, André, me parece súper importante, ¿no? O sea, participar como ciudadano en estos espacios, ¿no? Institucionales y en realidad en cualquier otro se vuelve un privilegio, ¿no? Entonces, ahí yo voy a tomar este punto para preguntarles dos cosas importantes. ¿Cómo podemos entonces hacer para que estos espacios se vuelvan efectivos? Ahorita ya empezaron a dibujar algunas cosas, ¿no? Por un lado, algo tan, digamos, básico, ¿no? De la cotidianidad
como el caso que nos comentabas, ¿no? De pues es que yo llevo siendo representante de la comunidad y no hay quien le entre, hacemos elecciones y nadie le entra, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, incluso a lo mejor el compromiso, ¿no? Digamos, de la iniciativa privada para también permitir a sus colaboradores y colaboradoras el ejercicio ciudadano, no solo al interior de sus propias empresas, ¿no? Sino también hacia, pues, estos horarios espantosos en los que tiene el ciudadano y ciudadanas la posibilidad de participar, ¿no? O sea, otra cosa que también ahorita dibujaba Carlos es apuntando cómo los tenemos que hacer funcionar, ¿no? Evaluándolos también, ¿no? Que ese es un elemento que está ahí también complejo, porque al final lo que no se mide, como justamente dice el Coneval, pues no se puede mejorar, ¿no? No hay manera de tener un antes y un después. Y teniendo eso en la mente de cómo podemos hacerlos funcionar, derivado de sus participaciones, también pareciera que las organizaciones de la sociedad civil son un elemento fundamental, primero para acceder al ejercicio de estos espacios y segundo también como, pues al final estar en una organización de sociedad civil, formar una organización de la sociedad civil es por sí solo un ejercicio ciudadano, ¿no? O sea, al final estamos apelando al derecho a organizarnos, a reunirnos en torno a algo, etcétera, ¿no? ¿Qué rol tendría que jugar la sociedad civil organizada en esta idea de cómo podemos hacer funcionar estos espacios que están legislados, que al final también se vuelven un avance, aunque sean perfectibles, ¿no? Y que lejos de hacer borrón y cuenta nueva o descentralizar ciertas cosas, el objetivo sería, pues, continuar hacia adelante, irlos mejorando, midiéndolos, haciéndolos efectivos, accesibles, etcétera. Carlos Sandín, ¿quién quiere empezar con su reflexión? Vas, Carlos, dice Sandrín que te toca. Pues, mira, yo lo que creo es que viendo, y creo que coincidimos en esto, Sandrine y yo, viendo un poco más los tiempos largos de Brodel, ¿no? Primero que nada coincidimos en esta idea de que la democracia mexicana es joven, ¿no? Y 30 años en en análisis de más largo plazo, pues es un periodo muy cortito. Entonces, yo creo que si entramos, digamos, a esta discusión desde esta perspectiva, lo primero es que nos debemos serenar, ¿no? Nos debemos de tranquilizar y debemos de dejar de ser tan dramáticos, porque hay muchos actores que son muy dramáticos y que dicen, no, es que no sirve nada, ya está todo mal. Empezaron a salir yo he visto desde 2008, 2009, libros y artículos de colegas ya en el drama, ¿no? Diciendo ya se malogró la democracia mexicana, se pudrió el sistema político mexicano, y creo que primero que nada, desde ahí hay que decir, a ver, con calma, ¿no? O sea, estamos aprendiendo todos juntos, ahí vamos poco a poco, cualitativamente hablando, lo que vivimos hoy en términos de democracia, sea cual sea el entendimiento de democracia, sea un entendimiento restringido o un entendimiento sustantivo, cualitativamente bastante mejor de lo que ocurría hace 40 años, 30 o 40 años, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que tenemos que ser un poco más serenos. Después, tomando en cuenta esta perspectiva, tenemos que darnos cuenta que en el mundo hay actores que ven con entusiasmo y actores que ven con recelo a la participación ciudadana. Y esos actores están presentes. Y a veces esos actores su narrativa tiene más fuerza
y a veces su narrativa se eclipsa. Hoy estamos en un marco en el que Hungría, Polonia, Brasil y un montón de otros casos nos están mostrando una narrativa en donde la participación ciudadana está vista como como el veneno social. Y en Qué otros fuerte momentos, esto que estás comentando. en otros momentos, en esos mismos países, y el caso mexicano tiene también estos tintes, ocurre, digamos, un proceso similar, ¿no? Entonces, yo siempre abogo por ver como como plazos un poquito más largos. Lo que sí creo, y eso lo digo casi a nivel de fe ciudadana, es que quiero pensar que al final del camino está el triunfo de la participación, de la inclusión, de la deliberación como forma de la política democrática en nuestros países. Y quisiera creer, lo digo igual a nivel de fe, que paulatinamente, como sea, a pesar de que hay altibajos históricos, tendemos hacia allá. Entonces, me parece que, por ejemplo, en esta época que vivimos en México, pues sí hay actores con fuerza política que dicen, que se cuestionan, que lo hacen, de veras, ¿no? Se cuestionan, oye, ¿para qué tenemos todos estos mecanismos? No sirven de nada, está probado en toda América Latina que han sido pura simulación, y ya hay gente que lo cuestiona genuinamente, ¿no? Yo insisto en que, bueno, el problema es que no los hemos echado a andar de manera correcta, no los hemos echado a andar de manera sostenida, no los hemos echado a andar de manera más paulatina, pero, digamos, Robert Michels, al final de su libro sobre los partidos políticos, él decía pues, que la democracia son más bien como olas democratizadoras, ¿no? Que cada cierto tiempo pegan en la costa. Es una imagen muy bonita porque dicen cada cierto tiempo pegan en la costa, pero después se retraen hacia el mar. Y después viene otra ola democratizadora que vuelve a pegar en la costa y después se vuelve a regresar. Y dice Robert Michels de manera muy, muy pesimista, pues al final parece ser un juego medio diabólico y medio, medio muy cansado, pero ese es el juego de la democracia, ¿no? Y entonces, me parece que en este caso aplica perfectamente esa metáfora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que estar empujando a este tipo de cosas. A mí me parece que tiene sentido que la participación ciudadana tenga hasta cierto punto un carácter formal. Sí, sí me parece lógico, me parece que tiene sentido y me parece que es un mecanismo paulatino para mejorar y profundizar esa participación ciudadana. Que efectivamente hay otros mecanismos y otras formas que también son importantes y que la siguiente mesa va a discutir sobre ellos, también son importantes. Pero en realidad lo que estamos hablando es de un sistema político complejo, con todos estos elementos. No estamos diciendo que tiene que desaparecer los partidos políticos, los movimientos sociales y que este esquema va a sustituirlo todo. No, al contrario, es un sistema de sistemas complementarios unos con otros, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí, en este tema específico, que son los mecanismos de participación ciudadana con carácter más formal, lo que me parece es que hay que seguir, digamos, dando esta lucha para que cada vez tengan más peso, que cada vez tengan mayor importancia.
Los cantones democráticos suizos no se construyeron de la noche a la mañana, tienen 500 años funcionando, pero yo estoy seguro que hace 500 años se agarraban a golpes también, ¿no? Y no eran tan democráticos, al menos en un principio. Bueno, creo que ese tipo de cosas las tenemos que ver en su justa perspectiva y en su justa dimensión. Muchas gracias, Sí, Carlos. Nos Carlos. das poquita luz, nos das Sí. esperanza. Sandrine. Sí, me encantó la referencia a las olas democratizadoras. Creo que es una muy bonita ilustración, efectivamente. Carlos aborda también un tema que me parece importante y que creo que da una luz también positiva. Nosotros desde Consejo Cívico promovemos mucho la participación organizada de la ciudadanía. O sea, es uno de los ejes de la organización desde hace 46 años que se fundó. ¿Y a qué nos referimos? Pues a estos mecanismos formales dentro de la sociedad civil de participación, ya sea mediante una BP, una AC, un colectivo, una junta de vecinos, pero donde ya se busca un cierto grado de organización y no de individualidad, sino de colectividad, ¿no? En la forma de trabajo. Y creo que está interesante porque efectivamente ahorita estamos viviendo en México, en América Latina, un contexto muy adverso al trabajo de la sociedad civil organizada, prácticamente de restricción de sus posibilidades de trabajo, de la posibilidad de procurar fondos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo los procesos en curso en el país sí demuestran otra cosa y yo creo que es interesante, por ejemplo, el INEGI que mide el trabajo voluntario, pues en los últimos años ha reportado un incremento, por ejemplo, del voluntariado en instituciones sin fines de lucro. Por ejemplo, reporta prácticamente más de 2 millones de personas que participan en las organizaciones sin fines de lucro, que no es poca cosa. Lo que equipara un poquito el INEGI es que sería como equivalente a 1.052.000 empleos de tiempo completo en el 2019. Entonces, creo que poco a poco también sí hay que reconocer que hay mucha participación desde otras maneras y desde otras trincheras, que tal vez no es la participación en los mecanismos formales descritos por ley, pero es una participación que construye ciudadanía, que construye democracia, y que puede ser en temas que tal vez al ciudadano le hagan más sentido en lo personal, ¿no? A lo mejor yo no estoy interesado en ir a opinar en espacios formales sobre el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, pero a mí sí me interesa estar precisamente trabajando en acciones de recuperación del medio ambiente. Entonces, y yo creo que hay que buscar también cómo estos espacios de participación organizada, colectiva, los podemos ir fortaleciendo y no debilitando, como es la tendencia actual. México también sigue teniendo muy pocas organizaciones de sociedad civil per cápita si la comparamos con otros países de la región. Creo que también esa es pues representa mucho, ¿no? Tanto en la historia del país como también en este lento caminar hacia una participación tal vez más organizada. Pero yo insistiría que las organizaciones de sociedad civil también son un excelente medio de entrenamiento de la ciudadanía a la participación, a espacios de deliberación, etcétera. Y pues habría que también seguir muy de cerca esta evolución de estas organizaciones, cómo se van fortaleciendo, permaneciendo en el tiempo, cómo involucran a la ciudadanía, y no despreciar el papel o el rol que ocupan. Somos el tercer sector, así es autodenominado el asunto. Somos el tercer sector porque somos una pata de la mesa, ¿no? Somos una pata importante de la democracia, sin la cual no hay construcción de democracia, sin esta sociedad civil organizada. Entonces, yo creo que hay todavía muchos esfuerzos por hacer. Por ejemplo, la ley de fomento a nivel federal es letra muerta. Prácticamente el INDESOL ha sido desarticulado también en estos sexenios. Y yo creo que también habría que luchar por lo nuestro desde la sociedad civil, y la misma sociedad civil a nivel nacional tampoco es muy buena para organizarse, hay que reconocerlo. O sea, no estamos bien vertebrados ni bien articulados a nivel nacional. Entonces yo creo que también por este lado tenemos algunos pendientes.
que necesitamos tomarnos de la mano y reaccionar nosotros mismos, porque no, ahí no depende que ningún gobierno nos esté abriendo espacios, es tomar los espacios nosotros, ¿no? Totalmente, Sandrine. Y qué importante vas, Carlos. Yo quería nada más retomar dos puntitos de lo que dice Sandrine, porque me parece que es muy importante. Punto número uno, igual en este análisis de más mediano y largo plazo, hay que reconocer que la sociedad civil mexicana, sobre todo el sector organizado de la sociedad civil mexicana, ha enfrentado periodos de expansión y periodos de limitación. Y una de las cosas que sí tengo muy clara en esta hipótesis de una ruta hacia el crecimiento es que la sociedad civil mexicana ha sobrevivido en momentos realmente muy complicados, peores, mucho peores a los que hemos estado viviendo en los últimos años. Entonces, la sociedad civil mexicana es resiliente, se adapta, y como sea, hace su chamba. Creo que ahí ya hay un aprendizaje de más largo plazo, de una experiencia que creo que es muy valiosa y es muy valioso y que me parece que permite tener claridad en que pueden venir peores o mejores tiempos, pero la sociedad civil mexicana ahí va a estar y va a sobrevivir y va a seguir contribuyendo a la participación ciudadana mexicana. Y lo otro que quería decir es que haciendo un cálculo, porque lo que dice Sandrine creo que también es súper importante, y esto ya también lo plantea mucho Evia y Sunza y algunos otros colegas. Si nosotros hacemos un cálculo con los números que hemos visto de estos mecanismos, si consideramos que hay 20,000 a nivel municipal, calculemos que hay 1,000 a nivel estatal y 330 a nivel federal, y tienes una media de 20 participantes por cada uno de ellos, estás hablando de casi 500,000 de ciudadanos y ciudadanas que todos los días están trabajando en términos de la construcción de política pública y en términos, digamos, de la participación en los asuntos públicos. Y eso es una verdadera escuela de ciudadanía, ¿no? Entonces, fuera de si estos mecanismos por sí mismos sirven o no y resuelven el problema del medio ambiente o resuelven el problema de la educación o resuelven el problema contribuyen a resolver el problema el ordenamiento territorial, fuera de eso, en sí mismos hay 500,000 ciudadanas y ciudadanos que se están capacitando, construyéndose paulatinamente como sujetos de gobernanza, que me parece que eso en sí mismo ya es una cosa muy valiosa. Perdón, esos eran los dos puntos que quería añadir con respecto a lo que había dicho. Súper importantes, ¿no? Porque de pronto justamente perdemos de vista, ¿no? El volumen, ¿no? Y a veces lo comentaban ustedes ahora, ¿no? Hay avances, hay muchas cosas, hay progreso, hay cosas que son valiosas de rescatar y que al final, pues eso da un poco de respiro, ¿no? Y de luz en el camino, porque el camino es sinuoso, es un continuo, esta es una carrera de resistencia, no es de velocidad, ¿no? Y bueno, con estas últimas reflexiones estamos ya perfilándonos hacia el cierre de la mesa. Nos quedan 3 minutitos y en 3 minutitos nos gustaría saber una última idea de conclusión, algo que quieran agregar a este espacio. Sandrine o Carlos, cualquiera el que quiera comenzar. Pues mira, yo rescataría el tema que comentaba Carlos, ¿no? De las olas democratizadoras. Me gusta mucho la imagen porque tendríamos que pensar en precisamente cómo captamos mejor los beneficios cuando nos llega la ola, cómo aprovechamos para hacerla subirse un poco más lejos, ¿no? Que no se quede nada más así en la orilla de la playa, sino cómo aprovechamos para que se avance un poquito más.
Y pensando en esta metáfora como una erosión del litoral, ¿no? O sea, cómo vamos erodando poco a poco estas resistencias o estos problemas estructurales que nos impiden avanzar hacia el estado donde quisiéramos estar. Yo destacaría también como la necesidad de, a veces, de superar la frustración que podemos experimentar cuando estamos participando en estos espacios para ser resilientes, pero también buscar avanzar en las causas. O sea, la verdad creo que es una sensación compartida muchas veces por quienes ocupan espacios formales de participación ciudadana, esta frustración de ver la simulación o de ver que te hacen poco caso, etcétera. Pero creo que también el no participar ahí o dejar estos espacios vacíos no coadyuva. O sea, realmente creo que es mejor estar ahí y elevar la voz y ser el incómodo en la mesa y el cadillito, pero pues no participar o dejar estos espacios abandonados y sin ejercer tu derecho, pues tampoco construye. Entonces, habría que avanzar en esto. Y me encantó el comentario de Carlos sobre la evaluación de los espacios. O sea, yo creo que también estaría muy interesante, efectivamente, estas prácticas de monitoreo y evaluación de los mismos espacios formales de participación para preguntarnos qué tanto están siendo efectivos y poderlo cuestionar, pero con más datos, con más información un poquito más dura, de decir, bueno, analizamos tantas sesiones de tal consejo y resulta que en tantas sesiones no se respetaron los acuerdos, no se avanzó, etcétera, etcétera. Pero, esto pudiera dar elementos que ayuden a un cambio. Entonces, yo creo que son temas muy importantes que tenemos que retomar para poder más adelante ir avanzando en pues en esta construcción de la democracia. Básicamente estamos construyendo democracia. Así es. Muchas gracias, Sandrine. Carlos, tu conclusión. Pues mira, yo quiero cerrar diciendo que haciendo como un análisis global de lo que hemos dicho, es muy importante por las cuestiones históricas y por la situación del legado histórico de la participación y de la acción colectiva en nuestro país, pues que en muchos casos este aspecto de la participación ciudadana queda mucho en manos de las organizaciones de la sociedad civil. Y pues sí, el ciudadano de a pie, el que describía Sandrine, va a ser bien difícil que pueda participar de manera consistente y de manera profunda en esta construcción. Entonces, creo que una buena parte de esta capacidad se traslada a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso son tan importantes en muchos casos organizaciones como el Consejo Cívico, ¿no? Que son, y esto lo veíamos Miguel de la Vega y yo en una investigación que hicimos para GIZ, al hacer seguimiento de casos efectivos de incidencia ciudadana, lo que nos dábamos cuenta es que había un detonante que generaba una especie de movimiento, pero lo importante para que esos casos de profundidad en la incidencia ciudadana realmente tuvieran un efecto, tenía que haber un seguimiento muy puntual, un monitoreo muy puntual, muy técnico en muchos casos, para que pudiera avanzar esa demanda política, esa exigencia ciudadana. Y eso solamente lo pueden hacer las organizaciones, solamente en los casos que nosotros revisamos, solamente lo podían hacer organizaciones y organizaciones bien armadas, lo digo de otra forma, organizaciones ya bien consolidadas, que tienen algo de recursos para dedicarle a ese tipo de procesos. Yo diría entre ellas Fundación Merced, por ejemplo, o el Consejo Cívico, o algunas otras organizaciones que hemos visto, porque no todas, tampoco todas le pueden entrar de la misma manera. Entonces,
A mí me parece que sí es muy, muy importante desde esa perspectiva el rol democratizador y el impulso que le pueden dar las organizaciones de la sociedad civil a este proceso de ir tomando estos espacios. Y como decía, estos espacios son un componente más del concierto, un concierto que es polifónico de varios subsistemas en donde la participación ciudadana es muy importante. No podemos dejar de lado la participación electoral, es súper importante, pero también, por ejemplo, las negociaciones en términos de corte más corporativo, por ejemplo, alrededor de materia de trabajo y salarios y condiciones de trabajo, es otro subsistema también importantísimo que no podemos dejar de lado y no podemos dejar de estudiar, no podemos dejar de analizar. Si nos damos cuenta, creo que todos estos subsistemas pues se van complementando unos con otros y la idea es tener un sistema político mucho más complejo que lo que ocurría hace 40, 50 años, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias a ambos por este espacio de reflexión, de muchísima información, de grandes aportaciones. Gracias por sumarse a nosotros a seguir construyendo ciudadanía y democracia, como lo apuntaban al final ustedes, ¿no? Estos espacios se vuelven relevantes para poner los énfasis en la complejidad de estos sistemas, ¿no? También muchísimas gracias a todas y todos los que se sumaron aquí en el Zoom y también en Facebook Live.